Cuellar, Agustín Cuellar. Presente, profe. Rivera Franco. Profe, disculpe, yo estoy presente, creo que me anda mal internet y recién estoy escuchando que ya va por la No C. nombré, Sí, profe, a mí me pasa lo no mismo. nombré a Ah, dos nada bueno. más. Ah, ok. Rivera Franco. Giner Gabriela. Presente, profe. López Matías. Presente. Bueno, empezamos. Profe, a mí no me nombró. A los que Profe, no nombré, pues, a los que no nombré, porque si están presentes o no están, lo mismo ya cumplen con el Profe, a mí presente de la tampoco. materia. No nombré a esas 4 personas nada más. Ah, bueno, profe. Profe, a mí tampoco me nombró, soy Villavicencio. A los que no nombré, chicos, porque ya están, ya hoy es la última clase. Por más que estén ausentes, no quedan libres por inasistencias. ¿cuándo es el recuperatorio del parcial? Primero rindamos el parcial. Ya vamos a hablar eso cuando terminemos esto, de fechas y modalidades, ¿sí? Bueno, hoy tenemos el último práctico. Tenemos el último práctico, que es cortito. Son cosas que vinimos viendo y charlando a lo largo del práctico. Y van a ser algunas de las alteraciones, unas pocas alteraciones de lo que son el medio interno, es decir, ese medio líquido, ese conjunto de líquidos que tenemos en nuestro cuerpo y que son necesarios para la regulación de todos los mecanismos que se llevan a cabo dentro de él. Para comenzar, vamos a ver las alteraciones que se pueden dar con respecto al agua. Nosotros sabemos que tenemos en nuestro cuerpo una cierta cantidad de agua corporal, ¿sí? En las cuales la gran mayoría se encuentra en qué parte, chicos. Esto ¿Cómo, ya lo profe? habíamos visto. ¿En qué parte se encuentra la mayor cantidad de agua? ¿En la sangre? ¿En el plasma? De interstición. En el líquido intracelular. En el líquido intracelular, es decir, lo que está dentro de la célula, se encuentra la mayor cantidad de agua, ¿sí? Para una persona de unos 70 kilos, estimadamente el 60 al 70% es agua. Es decir, estamos hablando de unos 42 litros más o menos. Y de esos 42 litros, el 28 litros se encuentran en el espacio intracelular. No estudiamos nosotros el espacio intracelular, nos dedicamos más que nada a los líquidos intracelulares, extracelulares, perdón. Bueno, cuando nosotros hablamos de balance acuoso en una persona, en un individuo, ¿a qué es lo que nos referimos? ¿Sí? Nos referimos al balance que debe existir entre la cantidad de agua que ingresa y la cantidad de agua que va a egresar del organismo. Esta diferencia de agua entre lo que entra y lo que sale me puede dar un valor neutro, ¿sí?
me puede dar, es decir, va a ser neutro cuando ingresa tanta cantidad de agua como es la que se elimina, es decir, el volumen de agua que ingresa es aproximadamente igual, nunca van a ser lo mismo, si no somos una máquina perfecta, todo tiene que ver con el tipo de reacciones metabólicas que se pueden dar en nuestro cuerpo, las propias necesidades fisiológicas que tenemos, pero cuando decimos neutro no es que nos da exactamente el mismo valor, pero estimadamente los valores están en el mismo orden. Uno puede traducirlo que la cantidad de agua que entra a nuestro cuerpo es la misma cantidad de agua que está saliendo. La diferencia también nos puede dar un valor positivo. ¿Y a qué se va a dar esto? ¿A qué se va a deber? Es cuando es mayor el ingreso. Y es una situación que, por ejemplo, puede producir la sobrehidratación. Y el balance puede ser negativo. Y esto se va a deber cuando el egreso de agua sobrepasa al ingreso, es decir, eliminamos mayor cantidad de agua de lo que estamos ingresando dentro de nuestro cuerpo. Y en este caso se va a producir el caso de la deshidratación. ¿Y de dónde viene el ingreso, chicos? O la provisión de agua, digamos, la cantidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo, ¿de dónde viene? Cuando la tomamos, o sea, Muy del bien. líquido que ingerimos. Principalmente viene de lo que de tomar líquidos, ¿sí? Me tomo agua, me tomo una gaseosa, me tomo un té, me tomo lo que sea, ¿sí? Algo líquido. ¿Y de qué otra cosa viene? De De las los reacciones. alimentos. ¿De dónde? De los alimentos. Perfecto, de los alimentos, ¿sí? Recuerden que la mayoría, todos los alimentos, ¿sí? Tienen moléculas de agua dentro de su estructura. De hecho, este principio de que los alimentos tienen agua justifica el funcionamiento, por ejemplo, de un microondas. Cuando ustedes ponen a calentar el arroz que hicieron, que está ahí duro en la heladera, lo ponen en el microondas, ¿qué es lo que hace el microondas? ¿Saben cuál es el funcionamiento del microondas? Como que Mueve alteraba las las moléculas partículas de de agua. agua, calentar la comida a través de las ondas que genera de luz y eso. Bueno, sí genera ondas, pero incide directamente en las moléculas de agua, ¿sí? Por eso es que ustedes, por ejemplo, el acrílico, la porcelana, no tienen moléculas de agua en su estructura, ¿sí? Son compuestos inorgánicos, no tienen moléculas de agua en su estructura, por eso el plato con el que ustedes calientan la comida no se calienta en los bordes, se calienta en el centro, pero porque la comida se calentó. En cambio, cuando ustedes lo sacan, sigue frío los bordes, porque la radiación que emite un microondas lo que hace es calentar o mover, hacer que las moléculas de agua comiencen a vibrar, entonces adquieren energía de movimiento que se traduce en energía calórica y lo que hace es calentar la comida, básicamente. Y desde ahí sabemos que los alimentos contienen moléculas de agua. Y una tercera opción que es mínima, pero también está presente, ¿saben de dónde viene el agua que tenemos en nuestro cuerpo? Las reacciones químicas. Perfecto. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las tres causas por las cuales ingresa agua en nuestro cuerpo. Ingresa agua porque la ingerimos directamente a través de algo que sea líquido. Ingresa agua en forma de combinados con los alimentos, es decir, en medio de toda esa estructura del alimento, también ingresan moléculas de agua. Entre esos dos está el mayor aporte de agua hacia nuestro cuerpo. Y la tercera fuente de agua, que es una fuente mínima, proviene del propio metabolismo de las moléculas orgánicas.
en principio, las moléculas orgánicas se caracterizan por tener enlaces de carbono e hidrógeno, ¿sí? Entonces, cuando se produce un metabolismo, como producto de ese metabolismo se obtiene el dióxido de carbono, que nosotros decimos que es un desecho. Pero también se obtiene agua, y en este caso no es un desecho porque lo aprovechamos, ¿sí? Entonces, esos productos propios del metabolismo de los compuestos orgánicos va a generar dióxido de carbono por un lado, debido a las cadenas hidrocarbonadas, y agua. Entonces, esas son las tres fuentes de ingreso de agua que tenemos, ¿bien? Y ahora vamos a ver los egresos. ¿Cuáles son las pérdidas de agua? Porque ahora nosotros hablamos cuáles son los egresos que pueden haber. Y ahora vamos a ver cuáles son las causas que van a generar las pérdidas de agua, ¿sí? El agua va a abandonar nuestro cuerpo por diversas vías, ¿sí? Lo va a hacer a través del tubo digestivo, ya que en todo ese trayecto de este tubo, se va a ir formando la saliva, por ejemplo, o las heces. Recuerden que una de las características que tiene que tener una heces para que pueda ser evacuada normalmente es que tiene que tener una cantidad de agua apropiada para que uno pueda ir al baño tranquilamente y evacuar todo el contenido de materia fecal que tiene en su cuerpo. Sino, si tiene un exceso de agua, se producirá la diarrea, ¿sí? Y si tiene poca agua, le será dificultosa a la persona poder ir a evacuar la materia fecal, ¿sí? Entonces, a través de ese sistema, a través de todo ese sistema tubular, se está perdiendo agua. ¿Cuál es otra fuente de pérdida de agua, chicos? Transpiración. El Perfecto, vómito. perfecto, ¿sí? Bueno, La fiebre. el vómito, la fiebre, lo que ustedes están nombrando, ya serían situaciones patológicas. Lo que cuando hablamos de pérdida de agua, nos estamos refiriendo a pérdidas de agua que ocurren las 24 horas, ¿sí? En condiciones normales. En condiciones normales, ustedes están generando materia fecal, ¿sí? Se va acumulando la materia fecal, se genera ese bolo de materia fecal y después tiene que ser eliminado. En condiciones normales, ustedes necesitan mantener humedecida su boca, van generando saliva en mayor o menor proporción dependiendo del caso, pero se está generando constantemente, ¿sí? Entonces, después el vómito ya sería una situación patológica, ya no sería normal, se está debiendo a algún tipo de respuesta que está dando nuestro organismo, a algún tipo de alteración que se está produciendo, ¿sí? Pero normalmente tendríamos las que ustedes tienen ahí en la pantalla, ¿sí? Pérdidas por formación de saliva y heces, la transpiración o perspiración, como le dicen, es lo mismo, ¿sí? La perspiración insensible. ¿Por qué le decimos insensibles, chicos? Decirle insensible quiere decir que nosotros no estamos conscientes de esa pérdida de agua, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, que ustedes estén escupiendo y saben que están eliminando saliva. Ustedes son conscientes de que están eliminando saliva, pero no son conscientes de esa transpiración que se está generando, ¿sí? A nivel de los pulmones, o por ejemplo, cuando ustedes hablan, ¿sí? Todo ese movimiento de aire hacia adentro y hacia afuera para generar la fonación, genera eliminación de micropartículas de agua, gotitas de agua. Quizás son conscientes en algún momento de esa eliminación de agua cuando ustedes agarran un vidrio, un espejo, y tiran su aliento sobre ese espejo y ven que se forma, ¿sí? Ese cúmulo de agua sobre esa superficie fría. Y después tenemos la eliminación que se va a generar a través de la orina, ¿sí?
En condiciones normales, vuelvo a repetir, estamos hablando de condiciones normales, no patológicas, la pérdida de agua por el tubo digestivo va a ser mínima, ¿sí? Es decir, ¿cuánta pérdida de agua me genera la saliva o la formación de las heces? Es mínima, el valor va a estar entre 100 a 200 mililitros diarios cada 24 horas. En cambio, las pérdidas acuosas, por ejemplo, que se dan por la piel, por los pulmones y por los riñones, van a implicar un gasto continuado de agua y reciben el nombre de pérdidas obligadas. ¿Y por qué le vamos a llamar pérdidas obligadas? Porque van a ser necesarias para llevar a cabo procesos fisiológicos vitales. ¿Cuáles son estos procesos fisiológicos? La eliminación del calor por medio de la evaporación a través de la piel y los pulmones. Uno de los mecanismos que no tiene nuestro cuerpo para regular nuestra temperatura corporal es la transpiración. De hecho, en climas cálidos como en verano, solemos transpirar más porque de esa manera se humedece nuestra piel, ¿sí? Se humedece nuestra piel y la evaporación, ¿sí? La evaporación de esas partículas de sudor que se van generando en nuestra piel refrescan a nuestro cuerpo y por lo tanto van eliminando el calor. ¿Y de dónde se genera ese calor? ¿Del exterior? ¿El ambiente? Sí, bueno, del ambiente, pero ¿y ahora? Ahora hace mucho frío, ¿verdad? ¿Cuánto está? 5 grados, ¿verdad? Si ustedes agarraron un termómetro y se lo ponen en la boca, ¿cuánto les daría? Aproximadamente, ¿no? Normalmente 37 grados. 30. Claro, ¿sí? 37 grados, ¿sí? ¿Y de dónde viene esa temperatura? De los procesos metabólicos que ocurren en el cuerpo. Perfecto. Hace rato dijimos que los procesos metabólicos que generaban. Generaban un producto de desecho que era el dióxido de carbono, generaban un producto que era de suma importancia, que era el agua, y ahora sabemos que también genera energía, y esa energía tiene que ser disipada en forma de calor, ¿sí? Bueno, el primer proceso que es necesario, estas pérdidas obligadas de agua, son para la eliminación del calor, ¿sí? Aproximadamente la eliminación de calor a través de la perspiración, ya sea de la piel o de los pulmones, representa un valor que va desde 700 mililitros diarios hasta 1100, 1200 mililitros diarios. Tomamos como valor promedio 900 mililitros, ¿sí? Pero obviamente que estos valores que uno pone simplemente son promedio, considerando una persona de 70 kilos, tiene edad promedio de 25 a 40 años, ¿sí? Que tiene una vida cotidiana, que puede realizar o no ejercicios. No son valores únicos para todas las personas. ¿Y cuál es la segunda fuente de pérdida de agua? ¿Sí? ¿O para qué me sirve las pérdidas obligadas? Me van a servir para la eliminación de desechos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos para regular la temperatura corporal y para otra es para regular los valores de todos los metabolitos de desechos que se generan en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la excreción de urea y de todos los desechos metabólicos se van a realizar a través del riñón. ¿Y de qué manera se van a realizar? ¿Cómo, profe? Vuelvo de nuevo. Ya vimos que hay 3 fuentes de agua y también vemos que hay 3 fuentes de pérdidas de agua, ¿sí? Por dónde se pierde el agua, por dónde entra y por dónde se pierde.
Una de esas fuentes de pérdida de agua implica una pérdida mínima, que estamos hablando de 100 a 200 mililitros, que es la pérdida que se da a través del tubo digestivo para la formación de la saliva y las heces. Normalmente representa 100 a 200 mililitros diarios. Las otras dos pérdidas que se van a dar a través del riñón, de la piel y los pulmones se denominan pérdidas obligadas. Y se denominan pérdidas obligadas porque son sumamente necesarios para que se produzcan procesos fisiológicos de regulación de la homeostasis de nuestro cuerpo. Uno de ellos es la eliminación del calor. Entonces, la pérdida de agua a través de la transpiración es necesaria para regular la temperatura corporal, ¿sí? Y la segunda fuente o causa de pérdida obligada va a ser la regulación de los productos de desechos a través del riñón, ¿sí? Por medio de la formación de la orina. Un adulto promedio debe excretar necesariamente alrededor de 1,5 litros de agua al día a través de los riñones, ¿sí? Es decir, cada vez que ustedes van a orinar, el promedio que deben excretar está rondando 1,5 litros. Esto siempre sujeto a la cantidad de agua que ingresa, ¿no? Bueno, seguimos hablando de agua. La mayor cantidad de agua que se conserva lo va a hacer por mecanismo renal, a través del riñón. El 99% del agua que es filtrada en el glomérulo tiene que ser devuelta a la circulación sanguínea, ¿sí? El 99% tiene que ser reingresada, es decir, de todo lo que se filtra en el glomérulo, del 100%, el 99% va a volver a ingresar a la circulación sanguínea. Y esto se va a dar por medio de la reabsorción tubular. En todo ese sistema tubular tiene que reabsorberse el agua. Estimadamente, ¿saben qué cantidad de litros de orina o de filtrado glomerular se produce al día? ¿Un litro? No, 180 litros. Nosotros tenemos 5 litros, 5 litros y medio de sangre, ¿sí? Es decir, que toda esa cantidad de sangre tiene que pasar por el glomérulo para ser filtrada varias veces, ¿sí? Para llegar al volumen de 180. En total, al día se filtran 180 litros de agua, ¿sí? Pero solamente eliminamos, lo dije hace rato, ¿qué cantidad eliminamos? 1,5 litros aproximadamente. Perfectamente, perfecto. 1,5 litros, es decir, se filtran 180, pero llega para la eliminación a través de las vías urinarias 1,5 litros. Es decir, que el resto tiene que ser Profe, reabsorbido, ¿sí? eso, ¿cómo que se dice? Es lo mismo si, dependiendo si consumimos mucha agua o no. No, obviamente que si consumimos mucha agua, en teoría, si tenemos funcionando correctamente nuestro riñón, el filtrado va a ser mayor, ¿sí? El filtrado va a ser mayor, la Estamos reabsorción tiene hablando que de ser esto mayor, entonces en una persona, o sea, normal, promedio. consumo agua normal, digamos. Exactamente, todo esto es referido a situaciones normales. Consumir mucha agua llevaría al punto de la sobrehidratación, que tiene muchos problemas, ¿sí? Porque si ustedes consumen mucha agua, la carga tubular que se produce en los túbulos va a ser mayor en cantidad de agua y menor en concentración, ¿sí? Creo que eso lo ven
en otras materias, lo de carga tubular, ¿no? No. Sí, lo vi. Pero creo que en las materias de más adelante todavía no. No estaban viendo, ¿cómo se llama? La glucosuria, cuál era la carga tubular que tenía que haber en los conductos tubulares del riñón, dónde se produce la reabsorción de glucosa, cuál era la glucemia asociada a esa carga tubular. No, pero yo recuerdo no. O sea, ¿En nos bioquímica? No. enseñaron algo de eso, pero Ah, O no sea, sabemos así. lo que es glucosuria y dónde se reabsorbe y esas cosas, pero no tanto tampoco. claro, No claro. tan Bueno, específico. bueno, continuemos entonces. ¿Sí? Entonces, ¿el agua dónde se va a reabsorber? La En mayor el... cantidad, ¿en dónde? ¿El lazo Sé de que esto Henle? sé que esto no estaba en la guía, chicos. ¿Sí? Por eso está ahí en la pantalla para que lo vamos leyendo todo y nos vamos enterando un poquito cómo funciona la regulación de agua en nuestro cuerpo, ¿sí? Y así ya nos metemos en las alteraciones de agua, la deshidratación y la hiperhidratación. ¿Dónde se va a producir la mayor reabsorción? En el riñón. ¿En el túbulo Bueno, proximal? exactamente, en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Ese se llama una reabsorción obligada y es un proceso pasivo. Es pasivo porque el movimiento del agua es secundario al movimiento del cloruro de sodio, ¿sí? Habíamos dicho nosotros en clases anteriores que casi todo el sodio se reabsorbía en el túbulo contorneado proximal. Lo mismo que la glucosa, se reabsorbe ahí en el túbulo contorneado proximal. Y el movimiento de agua es secundario, es decir, obviamente para que se reabsorba sodio necesita un medio para que se desplace, necesita que esté el agua presente para que se pueda mover. Entonces el agua se reabsorbe como un efecto secundario a la reabsorción de sodio. Y después vamos a tener una reabsorción en el túbulo contorneado distal que recibe el nombre de reabsorción facultativa, ¿sí? Y acá va a ser un proceso activo. ¿Y por qué es activo? Porque requiere un gasto de energía. El anterior no, el anterior el agua se movía simplemente porque entraba el sodio, entraba a través del túbulo proximal, y el agua se movía junto con el sodio. En cambio, en el túbulo distal, el agua sí o sí se va a necesitar que exista un gasto de energía y va a estar regulado por la hormona vasopresina. Y ahora, ¿y qué sucede a nivel intestinal? Nosotros dijimos que a nivel intestinal, ¿cuál era la cantidad de pérdidas que habían en ese nivel? Aproximadamente entre 100 a 200 mililitros. Nosotros sabemos que en el intestino llegan la mayoría de sustancias semidegradadas, llegan polipéptidos, llegan algunos polisacáridos, algunos disacáridos, en los cuales van a actuar diferentes enzimas para terminar de degradarlo a sus respectivos monómeros. Las enzimas también necesitan un medio líquido para ejercer su acción. Entonces ahí en el intestino, por ejemplo, en el intestino delgado, tiene que haber un aporte acuoso para que se produzcan las reacciones de degradación. Sin embargo, todo ese volumen de agua que es necesaria para que, por ejemplo, las enzimas produzcan su acción catalítica, después va a ser reabsorbida.
solamente 200 mililitros estimadamente van a formar parte de toda, o van a ser eliminados a través de ese sistema digestivo, y 8 litros van a ser reabsorbidos. Entonces ahí tenemos los mecanismos por los cuales se conserva el agua, es decir, no hay una pérdida importante de agua con respecto a la cantidad de agua que es necesaria para que se lleven estos procesos. En el caso del tubo digestivo decimos que se necesitan más de 8 litros y sin embargo 8 litros se reabsorben. En la formación de la orina se filtran 180 litros, pero solamente eliminamos 1,5 litros. Y acá podemos ver cómo se analiza ahora lo que acabamos de decir. Los ingresos de agua deben ser aproximadamente de 1.300 mililitros. El agua contenida en los alimentos representa 1 litro, y el agua generada por los procesos metabólicos representan 300 mililitros, lo que me da un total de 2.600 mililitros, 2,5 litros de agua, ¿sí? ¿Y cuáles son los egresos a través de la orina? Dijimos 1,5 litros, vía intestinal, por ejemplo, a través de las heces, 200 mililitros, y de la transpiración de la piel y de los pulmones, 900 mililitros, lo que me da un total de egreso de 2.600 mililitros, es decir, es la misma cantidad de agua que en condiciones normales ingresa que la que sale de nuestro cuerpo. ¿Qué cantidad de agua se debe beber, chicos, al día? ¿2 litros? 2,5 litros por día. 2 litros. Bueno, 2 litros. 2 litros. 2,5 litros. Eso es un error bastante común cuando nosotros consideramos el total de ingreso de agua, ¿sí? Pero si yo bebo 2 litros de agua, acá, o 2,5 litros, más el agua del propio de los alimentos que se estima en 1 litro, y el agua metabólica en 300, tendría un total de 3.800, contra los 2.600 que en condiciones normales debería salir. Tendría un exceso de agua, lo que obligaría, como dijo hace rato su compañera, a que en este caso se tenga que eliminar mayor cantidad de agua a través, por ejemplo, de la orina, ¿sí? Profe, No hay yo había escuchado, sí, perdón, que yo había escuchado, creo que era una nutricionista, decir que, o sea, hay que beber la cantidad que uno necesita según lo que uno gasta, digamos. claro, eso es lo que iba a decir, pero por ahí es medio complicado saber lo que uno necesita y lo que uno gasta, a menos que seas nutricionista y estés pendiente de cada una de las cosas, y uno lleve, digamos, un registro del tiempo que pasa sentado, del tiempo que pasa haciendo una actividad física, y encima las actividades físicas se dividen en leves, moderadas, ¿sí? Y excesivas, es decir, que requieren un gasto energético fuerte. Entonces, por lo general, el individuo común no está presente de esas cosas en su vida cotidiana, no lleva un registro de, no, hoy caminé 25 minutos. Por lo tanto, el gasto energético por caminada, no solemos hacer esos cálculos. Por eso hay una regla que dice, tenés que tomar agua cuando sentís que tenés que tomar agua. Y entre medio de lo que vos sentís que no tenés que tomar agua, no estás pendiente de tomar agua, tomar un poco. Es decir, no siempre hay que tomar agua cuando ustedes sientan que tienen que tomar agua. Porque ¿cuándo sienten ustedes que tienen que tomar agua? Cuando ya estamos deshidratados. Exactamente, cuando se activa el mecanismo de la sed. Ustedes sienten que quieren tomar algo cuando se le activa
el mecanismo de la sed. Y el mecanismo de la sed se activa cuando los valores de agua o del requerimiento acuoso de ingreso que tuvieron es menor con respecto a la pérdida de agua que está teniendo su cuerpo. Repito, no hay nuevamente un valor en el que uno pueda decir, así yo voy a tomar todos los días 8 vasos de agua. No, esos valores que a ustedes le dicen son valores estimados para que uno, por lo menos, no pueda caer en un caso de deshidratación o en un caso de hiperhidratación, ¿sí? Es un valor intermedio, pero hay personas que necesitan mayor cantidad de agua debido a las actividades diarias que tienen y hay personas que necesitan menos cantidad de agua, ¿sí? Lo ideal es tomar agua, ¿sí? Hacerse un esquema de ingesta de agua y no solamente tomar agua cuando tengan sed. Bueno, vamos con los casos de deshidratación. La deshidratación, ¿sí? Se puede clasificar en 3 casos. Se pueden considerar 3 casos. ¿Cuáles son aquellos, chicos? ¿Leyeron la guía? Profe, la deshidratación isotónica, la hipertónica y la hipotónica. Perfecto. ¿Y qué es la isotónica? Puede ser que sea la misma cantidad que ingresa que lo que sale. No, acá no estamos hablando de ingreso ni de egreso, estamos hablando de pérdidas, ¿sí? Es la pérdida o sea, pierde más electrolitos que agua. Iso viene de Pierden la la palabra misma igual. cantidad, pierden la misma cantidad tanto de agua como de electrolitos. Exactamente, ¿sí? La deshidratación isotónica es la más común de todas, ¿que no? La deshidratación, chicos, se va a dar cuando la cantidad de agua que uno pierde es proporcional a la cantidad de electrolito que debería tener ese volumen. Dicho de otra manera, se pierde agua y electrolitos en similares cantidades, ¿sí? ¿Y cuáles son las causas que pueden generar una deshidratación isotónica? Y que esto lo tuvimos, creo que todo, más cuando somos niños, ¿no? Y la diarrea. Una gastroenteritis, ¿sí? Una diarrea, ¿sí? ¿Y por qué nos suele pasar, nos suele tocar tener cuadros de deshidratación cuando somos niños? Porque yo me pongo a pensar, no sé cuántas veces habré ido al médico y me daban esas sales de rehidratación. No sé si a ustedes les pasó. No, profe. Ya de adulto, ¿nunca fuiste al médico porque tenías diarrea y te dieron para tomar sales de deshidratación, Lucero? No, tenía diarrea por otras cosas, pero no por deshidratación así en sí, digamos, por falta de agua. No, la deshidratación se da porque tenés diarrea. Ah, bueno, O pero sea, nunca me ¿nunca dieron sales. tuviste diarrea? No, Por una bacteria o por Pero no me virus. dio sales, digamos. Siempre te dan. Claro, por esas cosas sí, pero o sea, que yo sepa, nunca me dieron sales así para tomar. Siempre eran remedios u otras cosas. Y tomar agua. mira. ¿A alguien nunca le dieron sales de deshidratación cuando eran chicos que los llevaban a la salita? O al Sí, un montón de médico, al veces, profe. hospital? Sí, profe. Pasa a mi bebé cuando se iba en vómito en diarrea le daban la bolsita esa de sales para
Claro, estaba esa deshidratada. bien fea, bien Sí, es horrible. un asco era. Polvito. Gracias a Dios, entonces que no me pasó. Cuando tomaba un día antes también me tomaba eso para recuperarme. Bueno, esta es la más común de todas, ¿sí? Porque gastroenteritis, digamos, afecciones que puedan repercutir en nuestro movimiento intestinal, lo sufrimos todo. Por lo general, sufrimos en mayor o en menor medida una intoxicación alimenticia cuando vas y te comes un choripán ahí del costado del boliche, y por lo general al otro día estás enfermo, ¿sí? Estás con diarrea, con un poco de vómito, no es grave y suele ser la más común de todas, es decir, que nos pasa a todos. Profe, Sí. y hoy en día a los chicos le dan el Gatorade, ¿eso es bueno o no? ¿Qué tiene el Gatorade? Muchas sales, profe. Sí, tiene muchas sales. El Gatorade, si ustedes ven la propaganda, ¿quiénes los toman? Los deportistas. Y los deportistas, ¿cuál de los tres casos suelen sufrir por lo general? Sudoración excesiva. Pero ¿cuál de los tres tipos de casos de deshidratación Hipotónica. está? Hipotónica. Exactamente. Ellos, la hipotónica, ellos pierden, si bien transpiran mucho, ¿sí? Pero pierden mayor cantidad de electrolitos y por eso tienen que reponerlo, ¿sí? Si vos tenés una deshidratación isotónica generada por una, no sé, por una diarrea leve a moderada, es decir, vas una vez cada 2, 3 horas al baño a deponer, y no es recomendable que tomes el Gatorade, ¿no? Porque si bien vas a reponer líquido, también estás aumentando la cantidad de electrolitos y estás en una condición, en una situación en la cual te sentís débil y por lo tanto los efectos que pueda tener un aumento de electrolitos van a ser más apreciables que si fueras ahora, normalmente te tomaras ese Gatorade, ¿sí? Pero tampoco te va a hacer tan mal, ¿no? Lo ideal sería sal de hidratación y agua. La hipertónica, chicos, ¿por qué se caracteriza? ¿Se pierde más agua que soluta? Bien. La hipertónica se caracteriza porque la isotónica se perdían en iguales cantidades. La hipertónica se pierde mayor cantidad de agua que de sodio. Cuando decimos solutos, si bien nos referimos a todos los solutos, principalmente hablamos del sodio, ¿sí? ¿Y a quiénes suele afectar este tipo de deshidratación y por qué? A los niños y a los ancianos. Muy bien, a los niños y a los ancianos. ¿Por qué? Puede ser como que porque no están tan pendientes de tomar agua. Mm, O por la fiebre que algunas veces tienen cuando se enferman. también. ¿Quién Porque tiene son más mayor cantidad de propensos a agua? enfermarse y a agarrarse, digamos, fiebre y todo eso, que Los las niños. personas. ¿Quién tiene mayor proporción de agua, chicos? Los niños. ¿Un niño o el adulto? No digo cantidad absoluta, porque cantidad absoluta, lógicamente, un adulto va a tener mayor volumen sanguíneo que un niño. Pero ¿quién tiene mayor proporción de agua? El niño, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Quién tiene mayor ingestión y por lo tanto mayor excreción diaria de agua? Los niños. Los El niños, sí, no, adulto. no tienen, no, los niños no tienen ustedes un bebé que come y caga a la media hora, Todo el día. ¿sí? Sí. La ingestión y la excreción diaria de agua
son mayores en el lactante, por ejemplo, que en comparación con un adulto, ¿sí? Esto se debe a que el niño o la producción del calor del niño es casi el doble que la de un adulto. En los niños, chicos, existen unas células que después se pierden, ¿sí? Que después se pierden a medida que vamos creciendo, que son capaces de regular la temperatura corporal, es decir, de aumentar la producción de calor o de disminuirla, ¿sí? Si nosotros tuviéramos esas células de adulto, haría frío y estaríamos en remera porque nuestro cuerpo sería capaz de aumentar la producción de calor. Pero no la tenemos nosotros esas células ya. Desaparecen. La producción de calor por parte del niño es el doble y por lo tanto la pérdida de agua que se necesita para la generación de calor, porque sabemos que la generación de calor viene de procesos metabólicos, también va a generar una pérdida del doble de agua, ¿sí? Entonces, si los niños pierden el doble de agua, son más propensos a la deshidratación hipertónica, ¿sí? Porque ellos pierden mucha agua. Y si no la reponen, si no están constantemente tomando líquidos, van a caer en un cuadro de deshidratación hipertónica, ¿sí? ¿Me siguen la idea? Sí, sí. Es Sí, por eso profe. que decimos, bueno, ¿a quién afecta Sí, más? A los niños. ¿Por qué? Porque el requerimiento de agua que tienen ellos es el doble de un adulto. Las pérdidas también son el doble. Entonces, si siempre van a estar perdiendo el doble de agua, necesitan reponer el doble de líquido. Y si no lo hacen, son propensos a la deshidratación hipertónica. Y ahora, ¿y en los adultos por qué? ¿En los ancianos por qué? porque sería lo contrario a lo de los niños. No, Ah, entonces no Que sé. no regulan bien la excreción de la orina, digamos. porque el volumen, por ejemplo, estamos hablando de lo extremo, ¿no? Estamos hablando de un niño y estamos hablando de un anciano. El punto medio son las personas adultas, es decir, todos los que estamos ahora en esta clase. En el caso de Ah, un anciano, profe, es porque muchas veces no consumen la cantidad de comida ni de bebida que es requerida por día, digamos, para el cuerpo de ellos. una de las razones, perfecto, una de las razones es esa. Otra de las razones es porque la cantidad de líquido disminuye en los ancianos con respecto a un adulto, a una persona adulta de promedio, ¿sí? Entonces, si de por sí ya tienen poca cantidad de líquido, encima que la están eliminando y no la están recuperando, también van a ser propensos a una deshidratación hipertónica, ¿sí? Y esto es lo que suele suceder, lo dije una vez en clase, a las personas adultas cuando se encuentran caminando en épocas de calor, como por ejemplo en las fiestas del milagro. Las personas que más sufren la deshidratación, sufren los desmayos, pueden darle ese síncope que le dan a ellos, son por ese motivo, porque se encuentran deshidratados. Y eso va a traer aparejado un montón de consecuencias, que ya la vamos a ver. Y la hipotónica ya lo dijimos que estaba más asociada a personas que se encuentran realizando deportistas, digamos, personas que constantemente hacen ejercicio físico, ¿sí?
Bueno, y acá, fíjense, este cuadrito que está muy bueno. Si la deshidratación es hipertónica, ¿qué es lo que decimos? Siempre se va a perder agua y sodio, eso denlo por seguros, ¿no? No es que solamente se pierde sodio, estamos hablando cuando hablamos de deshidratación, ¿quién se pierde más? ¿Cuál es la proporción que hay entre ellos? En la hipertónica hay una mayor pérdida de agua que de sodio. ¿Sí? Y si tengo mayor pérdida de agua que de sodio, ¿qué le va a pasar a la concentración de sodio que tenemos a nivel plasmático? Va a aumentar. Va a aumentar. Va a aumentar, perfecto. ¿Sí? Por lo general, los valores de sodio a nivel plasmático son superiores a los 150 y estaríamos en un caso de Hipernatremia. perfecto. Entonces sabemos que la deshidratación hipertónica me lleva a una hipernatremia y en consecuencia todas las causas o síntomas, a todos los síntomas que puede generar una hipernatremia, ¿sí? ¿Y por qué el compartimento más afectado es el intracelular? Porque ahí es donde está la mayor cantidad de agua. Bueno, recuerden que estamos perdiendo agua, ¿sí? El agua se mueve a través de la membrana plasmática por difusión simple. Si en el medio extracelular hay poca agua, lo que va a hacer que el agua intracelular atraviese la membrana, es decir, desde dentro de la célula hacia afuera, ¿sí? Por lo tanto, va a disminuir el volumen de agua intracelular y por lo tanto, el medio más afectado, el compartimento más afectado, va a ser el intracelular, ¿sí? En la isotónica y en la hipotónica, el más afectado es el extracelular. En la isotónica no tanto. Recordemos que en la isotónica las pérdidas son similares, ¿sí? Se están perdiendo agua y sodio en las mismas proporciones, ¿sí? Y en la hipotónica hay mayor pérdida de sodio que de agua y el compartimento afectado es el extracelular. Si estamos perdiendo mucho sodio y poca agua, ¿qué va a pasar con la concentración de sodio? Va a disminuir. Estaríamos en una situación de hiponatremia, ¿sí? Y si el sodio comienza a disminuir y nosotros no lo reponemos, el agua, las concentraciones para que se mantengan relativamente iguales entre lo que es la concentración intracelular y extracelular, se debe producir un movimiento neto de agua hacia dentro de la célula, ¿sí? Puede ser como que las células se inflen por eso, por la parte hipotónica. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque vos tenés poca cantidad de sodio. Entonces, ¿de qué manera para restablecer los valores yo puedo aumentarlo? La opción 1, ingerir más sodio, para aumentar la cantidad de sodio. Y la opción 2 es disminuir la cantidad de agua que hay a nivel plasmático. Y para disminuirla, una de las alternativas que tiene ese agua es ingresar dentro de la célula, ¿sí? La célula se hincha, eso se conoce como turgencia celular, que ahora lo vemos aquí. ¿Qué es la sobrehidratación, chicos? Cuando una persona consume mucha agua. Muy bien. Bueno, la sobrehidratación es el caso opuesto de la deshidratación, ¿no? Estamos hablando de un aumento en los ingresos de agua superior a lo normal.
¿Y por qué se puede dar eso, chicos? Puede ser por una diabetes, por ejemplo. La diabetes, recuerden que lo que hace es, si bien aumenta la cantidad de agua, la necesidad de tomar agua, también aumenta la cantidad de agua que eliminan por orina, ¿sí? La sobrehidratación se puede dar, digamos, por consumo mecánico, que ustedes tomen agua. La sobrehidratación también tiene un nombre cuando se superan los valores máximos permitidos como envenenamiento por agua, es decir, los puede llevar a matar. El agua y cualquier sustancia en exceso es nociva. Inclusive algo tan vital como el agua puede actuar como un veneno, y se conoce como envenenamiento por agua cuando las cantidades que uno ingirió son superiores a las máximas toleradas por el cuerpo. ¿Puede ser entonces por una falla renal? Bueno, puede ser por una falla renal, el cuerpo no puede eliminar el exceso de orina, ¿sí? Y no puede eliminar el exceso de agua a través de la orina y la persona está ingiriendo agua. Puede ser también algo hormonal, por un aumento de la vasopresina, en las cuales se genera mucha vasopresina, por lo tanto tiende a retenerse agua y disminuyen los egresos de agua y los ingresos de agua o se mantienen normal o aumentan, pero el balance neto siempre va a ser positivo. Ahora, ¿hasta qué cantidad de agua se puede tomar? Hasta 7 litros. En teoría, ¿no? Nuevamente siempre repito y aclaro que los valores que uno pone son promedio, no es que me tome 7 litros y 10 y hasta ahí llegué. Quizás hay alguien que soporte más, quizás hay alguien que no llegue a los 7 litros, ¿sí? Pero máximo, por lo general, 1,5 litros de agua por hora, ¿sí? Ahora, ¿ustedes serían capaces de tomar, no sé, por decirle algo, en este momento, 5 litros de agua? ¿De una sola Sí vez? se puede, ¿no? Sí, de una sola vez. No. No, Creo que no. ¿No Agua, podrían? Sí, profe. Sí se puede. ¿Se puede? No, Si uno Yo le- creo que No, profe. vomitaría. Unos dicen voy a vomitar, otro dice si son 5 litros de cerveza, sí lo bajo. La Profe, las realidad es veces que que intenté tomar más, como que me daba esa sensación de querer vomitar, digamos, el agua. de tomar agua, Sí, por ahí cuando tomo o sea, un vaso muy grande de agua, así todo seguido, sí me dan ganas como que después de devolverlo. muy bien, ese es uno de los O sentís mecanismos que como tiene se nuestro mueve cuerpo, todo ¿no? por dentro. Vos das un Sí. paso y sentís que se va hacia arriba y hacia abajo. Bueno, y eso también suele pasar. Profe, y la gente que se la pasa tomando mate todo el día. Pero si vos tomás, digamos, juntás la cantidad de líquido, no llega ni al 1,5 litros de lo que toman. Y la que toma Y vino. aparte, recuerden que ustedes me están hablando, por ejemplo, y el que toma mate todo el tiempo está ahí con el termo, ¿cuánto tiene un termo? 1 litro. ¿Litro? 1 litro. ¿En cuánto tiempo la persona que toma mate se baja el termo? Una 40 hora, 1 hora, 40 minutos, ¿verdad? Sí. Normal. Yo estoy hablando de tomarse 5 litros ahora. Te doy un envase de 5 litros y te digo, tomate los 5 litros. Claro, no es lo mismo No, tomárselo no de en una 40 sola vez que minutos. durante el día, digamos. Claro, durante un tiempo, ¿sí?
Lo que va a pasar, si ustedes quieren hacer eso, es como dice su compañera, van a vomitar. La otra compañera dijo, sentís que se te mueve todo. Sí, perfecto. Recuerden que a nivel del esófago, cuando ya se une con lo que es el estómago, ¿sí? Hay ahí un tapón que funciona a presión para evitar el reflujo, ¿sí? Si aumenta mucho la presión a nivel del estómago, ese tapón se va a abrir y va a generar el vómito. Es decir, nuestro cuerpo va a eliminar ese exceso. Pero supongamos que por algún motivo somos insensibles a esas reacciones. Es decir, no generamos vómito por alguna circunstancia de la vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a tardar mucho tiempo en como reabsorberse el agua, o sea, absorberse, sí, absorberse. No, se genera un mecanismo, chico, en lo cual se le cierra el paso para tragar. Y ese es un mecanismo regulado por nuestro sistema nervioso, ¿sí? Se activa un reflejo. O sea, que no podemos tragar directamente. Exactamente. No podemos realizar la deglución. Eso pasa también cuando comemos mucho, ponele. También, o cuando ustedes quieren tragar algo que no les gusta, por ejemplo, una pastilla, lo ponen en la boca y están ahí tratando de hacer fuerza, pero no quieren hacerlo, pero su mismo sistema nervioso bloquea ese acto y le cuesta tragar. Porque no le gusta. Bueno, pero en este caso, digamos, nuestro sistema nervioso actuaría para cerrar la garganta e impedir el paso. Es decir, por más que ustedes tengan el agua en la boca, no podrían tragarlo. Se les cerró la garganta. Ese movimiento para tragar no produciría ningún efecto, ¿sí? Es decir, nuestro cuerpo tiene diversos mecanismos para evitar llegar a una hiperhidratación. Pero supongamos que si llegamos a una hiperhidratación, ¿cuáles son los primeros? ¿Cuáles son los síntomas que podríamos tener? Dolor de cabeza. Bueno, dolor de cabeza. La hinchazón. Todos los síntomas son más que nada relacionados a la turgencia celular, ¿no? La hinchazón. Calambre. ¿Por qué calambres, por ejemplo? Por el sodio. No sé. Bueno, por sodio y potasio. ¿Pero qué le pasó al sodio y el potasio en la sobrehidratación? Puede ser, bueno, creo que algo tenía que ver con el músculo, pero no sé bien. Muy bien, la concentración total de sodio y potasio disminuyen porque tengo mucho líquido, se diluye la cantidad de sodio y potasio y por lo tanto va a producir una dificultad en los procesos musculares. El dolor de cabeza también se debe a eso, al aumento de la presión que generan en las células, o por ejemplo en todas las células de nuestra cabeza, y ustedes lo van a traducir en un dolor. ¿Monotremia? Bueno, sí, una hiponatremia también, una insuficiencia cardíaca. Profe, ¿y tendría que ver la retención de líquido con esto o nada que ver? Una hiperhidratación se puede deber a un problema, como lo dijimos hace rato, a nivel renal, en el cual no sos capaz de eliminar el exceso de agua, ¿sí? Eso se llama, como decís vos, retención de líquidos. Se puede dar, por ejemplo, muchas personas suelen tener este problema por un mal funcionamiento de la vasopresina. O por tomar medicamentos antidiuréticos. La insuficiencia cardíaca también va a estar relacionado exactamente a lo mismo. Si se disminuye
la concentración de sodio y potasio, es decir, estamos en una hiponatremia e hipopotasemia, ¿sí? Van a dificultar el movimiento de los cardiomiocitos, es decir, que nuestro corazón no va a trabajar lo suficientemente bien para poder mover todo ese volumen sanguíneo que acaba de aumentar, ¿sí? Digamos. Ahora comenzamos con sodio. ¿Quieren que paremos un ratito? Ya vamos 1 hora y cuarto. ¿Quieren descansar un ratito? Bueno, bueno, profe. Bueno, tomamos 10 minutos para tomarnos un café y volvemos, ¿sí? Bueno, profe, ¿nos Sal- salimos? ¿Salimos de la reunión? Como quieran. Ok. O si no, pues apretan el micrófono y disminuyen el parlante, total. Bueno, continuemos, chicos, ¿sí? Ya nos queda muy poquito. Ya vamos terminando. Vamos a ver las alteraciones del sodio. Como sabemos nosotros, las alteraciones de sodio se dan cuando los valores de sodio en plasma son mayores o menores al rango normal. 135 a 145 sabemos que son los valores. Algunos laboratorios lo toman de 136 a 146. Todo tiene que ver, más que nada, esas pequeñas diferencias con la técnica que utilizan para medirse, con el tipo de aparato. ¿Cuándo se va a dar un caso de hiponatremia? Se va a dar un caso de hiponatremia cuando los valores sean menores a 135 miliequivalentes por litro. Milinormal, porque equivalentes por litro era normalidad y recordamos del año pasado. ¿Cuáles son las posibles causas? En todas las disminuciones de cualquier electrolito, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fósforo, fosfatos, cuando quieran nombrar ustedes causas, sea de un aumento o de una disminución, siempre es por la ingesta, ¿sí? Una de las causas que pueden nombrar y que nunca le van a errar es decir que aumentó porque consumimos más o disminuyó porque consumimos de menos, ¿sí? Porque la causa de la ingesta aplica para cualquier tipo de metabolito, porque en realidad, ¿cómo van a llegar esos metabolitos a nuestro cuerpo cuando los consumimos a través de los alimentos? ¿sí? Profe, eso Entonces, trata de sí, decir el primer punto que dice disminución en el aporte, o claro, sea, del consumo sería. Ah, claro, disminución en el consumo de sodio. Después, pérdidas de sodio, como habíamos visto en el caso de la deshidratación, ¿sí? Porque se generaba generalmente por diarreas, ¿sí? Una gastroenteritis leve o aguda, grave, ¿sí? Siempre se van a ir acompañadas con pérdida de sodio. Cuando tengamos un mal funcionamiento, una insuficiencia renal, vamos a tener pérdidas. Recuerden que nosotros, ¿qué decíamos? Todo lo que es el sodio se va a absorber en el túbulo proximal, es decir, ahí tiene que ocurrir, ¿sí? Esa absorción obligada del sodio, y si hay algún tipo de problema asociado a la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, ¿sí? Va a repercutir, por ejemplo, en la reabsorción que se puede dar a nivel renal. Y entonces, si no se reabsorbe el sodio, tiene que ser eliminado. Entonces vamos a tener ahí una pérdida por una no reabsorción. Las quemaduras severas afectan a todo
nuestro sistema, a todo nuestro tejido, a nuestro epitelio, y por lo tanto se produce una alteración gravísima al contenido celular presente en la piel, y por lo tanto puede disminuir también la cantidad de sodio que vamos a tener a nivel plasmático. La sudoración excesiva era una de las causas por la cual se generaba uno de los tipos de deshidratación. Y uno que aparece aquí nuevo es una alteración de tipo hormonal, que es la enfermedad de Addison. ¿Qué es la enfermedad de Addison, chicos? ¿Conocen esa enfermedad? No. Cuando no se produce suficiente hormona, dice Google. La glándula suprarrenal. Bueno, en la guía, ustedes van a ver que le aparece Addison y Cushing, ¿sí? Básicamente esas dos son como antagónicas, ¿sí? Mientras una produce un exceso en la producción de todas las hormonas de la corteza suprarrenal, es decir, de todos los minerales corticoides que se producen en la corteza suprarrenal, la otra disminuye la producción. En ambos casos no se produce la cantidad adecuada de hormonas. En el caso de Addison, ¿sí?, hay un aumento en lo que es la producción, hay una disminución en la producción de las hormonas de la corteza suprarrenal, ¿sí? Ahora, hay una hormona que se encarga de estimular la producción de los corticoides generados en la corteza suprarrenal, que es la ACTH. ¿Qué hormona es la ACTH, chicos? ¿La del crecimiento? ¿Pero qué significan las siglas ACTH? Que es antidiurético. Bien, Profe, ¿puede ser la hormona adrenocorticotrópica? perfecto. Adreno córtico. Tiene que ver con el cortisol, ¿no? Sí, ¿dónde se genera el cortisol? En En las las glándulas glándulas suprarrenales. suprarrenales. Suprarrenales o adrenales, de ahí viene adrenocórtico, ¿sí? Esta hormona, la ACTH, lo que hace es estimular la producción de todos los corticoides, ¿sí? En la enfermedad de Addison se caracteriza, ¿por qué? Porque hay una poca producción de las hormonas de la corteza. En particular, ¿quién? ¿Cuáles son las hormonas de la corteza suprarrenal? Esta es del práctico anterior. Cortisol y la aldosterona. Cortisol. El 95% es aldosterona, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué hacía la aldosterona? ¿Dónde actuaba la aldosterona? En las células renales, aumentando la absorción de sodio, ¿no? Y provocando la Muy bien, eliminación de potasio. perfecto. La función de lo que es la aldosterona es retener sodio y eliminar potasio. En condiciones normales una persona genera aldosterona porque se necesita hacer ese trabajo, ese cambio, normalmente en el túbulo contorneado distal, ¿sí? Ahora, si por algún motivo se está disminuyendo la producción de estas hormonas, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar un aumento de la ACTH, de la hormona adrenocorticotropa,
Y esa hormona, porque en definitiva el cuerpo que dice, para, no estoy reteniendo sodio, estoy perdiendo, necesito aumentar la cantidad de aldosterona, se aumenta la hormona generadora de esa, la estimuladora de la producción de aldosterona, para tratar de suplir la falta o la deficiencia de aldosterona. Por otro lado, fíjense acá en las imágenes, que es muy interesante verlo, es simplemente esto para que sepamos cómo se ve esta enfermedad, ¿sí? Uno lo que puede ver es una hiperpigmentación, ¿sí? Es decir, que las personas que sufren este tipo de problemas, ¿sí? Se caracterizan por tener manchas, le comienzan a aparecer manchas en las encías, en los codos, en las palmas de la mano, ¿sí? Manchas oscuras, marrones, brillosas, y eso es por una hiperpigmentación generada por el aumento de la CTH. ¿Y qué tiene que ver la CTH con la pigmentación generada por los melanocitos? ¿Sí? La CTH estimula la producción de los melanocitos, ¿sí? O sea, se relaciona con el sistema inmunitario. ¿Cómo? ¿Qué son, qué son los melanocitos? ¿Escucharon hablar de ellos? Los que pigmentan la piel. Exactamente, lo que le dan el color a la piel. Son los que generan la melanina. ¿Sí? Profe, o sea que no es normal tener, por ejemplo, las encías así de ese color oscuro, porque yo vi muchas personas tipo con encías de ese color. No. A ver, tener toda la encía de ese color así oscuro sí es normal. Lo que no es normal es que comiencen a aparecer sobre una persona que tiene una pigmentación normal rosácea, manchas marrones como de color café, que te comiencen a salir después manchas así como si estuvieras manchado con café. Ah, bueno, Esto profe. ya es eso ya es un síntoma de un aumento de la melanina en ese sector. Y puede tener muchas causas, una de eso es la de Addison, ¿sí? No es la única, ¿sí? Pero para que veamos que también el aumento, la disminución en la cantidad de sodio a nivel plasmático puede tener factores hormonales, endocrinos y autoinmunitarios, porque la enfermedad de Addison se relaciona con las enfermedades autoinmunes. Ahora, la pérdida de sodio o la disminución en los valores de sodio a nivel plasmático puede caer dentro de tres categorías. Aquellas que son moderadas, aquellas que son graves y aquellas que necesariamente representan un peligro para la vida de la persona que lo está sufriendo, ¿sí? Y que sí o sí tienen que ser tratadas inmediatamente porque si no la persona directamente puede perder la vida. Y todo tiene que ver de acuerdo a los valores que le va a dar cuando ustedes hagan un análisis, un ionograma plasmático, de cuánto le está dando los valores de sodio, ¿sí? ¿Qué tipo de hiponatremias tenemos, chicos? Son 6, ¿no? Los tipos de hiponatremia, chicos, se los tienen que saber porque eso denlo por seguro que se los toman. La primera es la que es con hipertonicidad plasmática. ¿Qué es la tonicidad plasmática? Se podría uno preguntar. Y la tonicidad plasmática relaciona la cantidad de solutos que tenemos a nivel plasmático, ¿sí? Una tonicidad normal quiere decir que la cantidad de solutos, principalmente el sodio, porque es el que mayor se encuentra a nivel plasmático, está dentro de sus valores normales.
¿sí? Ahora, cuando decimos hipertonicidad, quiere decir que por unidad de volumen hay mayor cantidad de solutos. ¿Y en qué casos podemos tener que haya una mayor cantidad de solutos, es decir, o de metabolitos, es decir, una hipertonicidad, pero que la cantidad de sodio haya disminuido? En los diabéticos, ¿sí? Porque los diabéticos se caracterizan por tener una alta concentración de glucemia, es decir, aumenta la cantidad de glucosa a nivel plasmático, pero además estas personas, los diabéticos, eliminan y van mucho al baño y por lo tanto van a eliminar sodio a través de la orina y por lo tanto los valores de sodio van a disminuir dando lugar a una hiponatremia. Una hiponatremia con normotonicidad plasmática. ¿En qué caso podemos tener eso? Profe, ¿qué quiere decir normotonicidad? Normal. Ah, bien. ¿Saben para qué se utiliza el sorbitol? No, profe. Es un componente esencial de lo que llaman edulcorantes. ¿Sí? Los edulcorantes, la gran mayoría están hechos a base de sorbitol, que imita el sabor dulce de la sacarosa. Entonces, en personas que por lo general llevan un régimen libre de azúcar, ¿sí? Es decir, tratan de cambiar lo que es el aporte de glucosa por el aporte de sorbitol, tienden a sufrir una hiponatremia, ¿sí? Y en este caso sería con normotonicidad plasmática, porque la glicina y el sorbitol son isosmóticas con el sodio. Es decir, si se pierde uno de sodio es porque ingresa uno de sorbitol. La cantidad de solutos en plasma se mantiene igual, pero la cantidad de sodio que hay en plasma comienza a disminuir por intercambio con el sorbitol. Muy característico este tipo de hiponatremia en aquellas personas que tienen el hábito ya alimenticio de haber cambiado el azúcar por un edulcorante, ¿bien? La pseudohiponatremia o espuria. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de hiponatremia es esa? ¿En qué caso se da? ¿Qué es lo más importante, no? Porque todas son hiponatremias, es decir, todos tienen valores menores a 135. Pero Cuando hay un aumento en la cantidad de grasas y de proteínas. perfecto, es decir, se va a dar en aquellas personas que tienen una trigliceridemia o una colesterolemia muy alta. Puede ser en casos de personas obesas. Exactamente, perfecto, se va a dar en personas con una obesidad muy apreciable, una obesidad mórbida, ¿sí? Profe, y las personas que no necesariamente son obesas, digamos, pero tienen problemas también, igualmente que ellos, que son flacos así, pero tienen los mismos problemas, también puede pasarle eso, ¿verdad? Que tengan una pseudohiponatremia, Ajá. una pseudohiponatremia, no. Por más ¿Por qué? que no ¿Qué les no sea obeso, digamos, pero tenga los mismos problemas que alguien que sí es obeso. No te entiendo la pregunta o es muy Por general tu ejemplo, pregunta, dice Porque porque o sea, yo si había tiene visto que colesterol hay alto, pero personas que es por flaco más que no igual. sean gordas, tienen problemas de triglicéridos y todo lo que es con grasas, digamos, por más que sean flacos, digamos, a la vista. sí, no necesariamente, a ver,
Lo más común es que vos digas, bueno, a ver si tengo el colesterol alto, lo tengo en 300, o triglicéridos en 280, 400, 500, que ya te sale lechoso cuando le hace una extracción, una separación. Sí, lo más común es asociarlo a personas que tienen un alto contenido de tejido adiposo. Ahora, puede ser que le dé a una persona esos valores muy altos y sin embargo sea una persona que ante la vista no tenga un contenido adiposo muy apreciable, sí, y ahí ya tendrías que ver cuál es el problema que está teniendo esta persona en el metabolismo de los lípidos. Porque el problema de esta persona no viene por el contenido alto de grasa, porque de hecho no tiene nada, sino viene porque no puede procesar o es incapaz de procesar las lipoproteínas. Se las Una de acumula, dos. digamos. Una de dos, por ejemplo, puede tener un problema hepático. Si tiene un problema hepático, ¿qué lipoproteína no sintetiza? La HDL. El Y si no colesterol bueno, sintetiza, digamos. claro, en el colesterol bueno, y si no puede sintetizar en cantidad suficiente el HDL, no va a ser capaz de ir a degradar las LDL, Claro. razón por la cual se van a comenzar a acumular. Entonces el problema no viene tanto por el contenido o tejido adiposo que tiene esta persona, sino el problema puede venir por otro lado. Te nombro un problema hepático simplemente porque eso lo vimos cuando tuvimos química el año pasado. Sabemos que las HDL se sintetizan en el hígado, ¿sí? Y entonces si vos tenés ahí un problema hepático, lógicamente la persona va a presentar una colesterolemia alta. Pero ya el problema viene por otro lado, ¿sí? ¿Puede pasar? Sí. Todo puede pasar, Agustina. Ah, bueno, gracias, profe. Pero bueno, eso ya sería motivo de comenzar a evaluar toda la historia clínica de esa persona y llegar al fondo de la cuestión de por qué está teniendo esos valores. Pero si ya te da, digamos, colesterol alto y vos ves que la persona no tiene un tejido adiposo apreciable, y ya sin ver nada y sin hacer muchas averiguaciones, sabes que el problema viene por otro lado. O sea, no estaría relacionado con esto, digamos. Claro. Ah, bueno. Bueno, esa era mi duda, gracias. La pseudohiponatremia. ¿Por qué le decimos pseudo, chicos? ¿Qué significa la palabra pseudo? Que en realidad no es una Algo que hiponatremia. no es una falsa hiponatremia. Pseudo viene de algo falso, ¿sí? Algo que no es. Entonces, una pseudohiponatremia en realidad no es una hiponatremia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que cuando uno hace un análisis, digamos, un ionograma plasmático a una persona que tiene altos los niveles de colesterol o de triglicéridos, es de esperar que los valores de sodio sean menores a los esperados. Pero sin embargo, esta persona no presenta ningún síntoma asociado a la disminución de sodio. Entonces uno dirá, bueno, pero si le está dando bajo, pero no tiene ningún síntoma de que tenga el sodio bajo. ¿A qué se debe? Se debe a que tiene mucho contenido, este, mucho colesterol o muchos triglicéridos en plasma. Por eso dice que a veces no se puede dar un diagnóstico certero. Exactamente, porque en realidad, digamos, ¿qué es lo que hace uno? Es leer un resultado. Ustedes van a hacer un perfil lipídico, por ejemplo, ¿sí? Lo van a hacer. Y también le hacen un ionograma porque se lo pidieron y determinan los valores de iones, ¿sí? Si ustedes agarran los resultados de eso, ven a esa persona que le da los valores altos de colesterol y de triglicéridos, cuando vayan a ver el resultado de sodio, también le va a dar bajo el sodio. Sin embargo, la persona no tiene ningún síntoma asociado a una hiponatremia.
se debe a que en realidad ese valor que uno obtuvo no es, este, no es un valor verdadero, en realidad está afectado por la cantidad de lípidos que tiene esta persona. Por eso se le dice espuria, es una pseudohiponatremia, es un valor que le da menor, pero no debería haberle dado, ¿sí? Y tiene su justificativo, creo que está ahí en la guía, no sé si está en la guía o no, pero tiene su justificativo en que en realidad lo que aumenta es el volumen, ¿sí? El volumen de